4.000 por 2.40 sería 9.600 dólares. ¿Qué dice aquí en el costo variable? Los costos variables unitarios, en este caso, se identifican con las materias primas, que intervienen en el proceso de la elaboración en forma directa, y la mano de obra de las dos personas. Empleados que cobran por la producción. Costos variables mensuales. El costo variable total resulta de multiplicar las unidades del producto por el costo variable unitario, ¿no? 4.000, ¿no?, por 1.27. Sería 5.080. Esto lo tienen claro, ¿no? Ya todos los costos fijos mensuales. En esta parte, por ejemplo, quiero que entiendan bien claro. Sí, los costos fijos, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Esta empresa que tiene un local alquilado. Un ejemplo, el área del alquiler, por ejemplo, puede ser 1.000 metros cuadrados, por ejemplo. Sí, el ambiente que yo he alquilado es para la producción. Pago la renta, ¿no?, por el derecho de alquiler, pero al dueño del local que me está alquilando, él no me va a cobrar por la producción, él me está cobrando por el alquiler del predio que me está cediendo, para yo poder trabajar y hacer mis instalaciones y yo poder producir. Sí, ese es un costo fijo, ¿no? Servicios públicos, ¿no? Un ejemplo. Es un costo fijo. Transporte, ¿no?, como un costo fijo. Publicidad también. Yo mando a hacer una publicidad, mensualmente tengo un contrato con ellos y genero mi publicidad. Ellos no me van a cobrar por la cantidad que yo voy a vender, ¿no? Ellos cobran por su publicidad y punto, ¿no? Si vende o no vende ya es un tema interno, ¿no? Pero ellos te cobran por el servicio de la publicidad. La papelería también igual. En este caso, estamos mostrando algunos costos fijos, ¿no? ¿No? Papelería, por ejemplo, mantenimiento, ¿no? Otros gastos. Numeración de los socios, que es 1.200. Los impuestos y la depreciación, ¿no? Esos son costos fijos. Pero sucede que cuando hay variaciones en la producción, si algunas actividades ya no van a ser fijos, van a ser variables, ¿no? Pero en este caso, el caso del alquiler local, no, pues eso es fijo, ¿no? Eso está determinado como fijo. Eso ya no lo pueden cambiar, ¿no? Si, por ejemplo, se determina que se va a incrementar la producción, se va a maximizar, entonces vamos a necesitar más personal. Entonces va a haber costos variables en la mano de obra, ¿no?, por haber maximizado la producción, ¿no? También quizás en la depreciación también, porque en la depreciación, como si hemos incrementado la producción, capaz va a trabajar día y noche, un ejemplo, ¿no? 4.000 docenas, ¿no? Costo fijo total, la cantidad.
Este es el margen de contribución que le queda. 1.33. Sí, lo que es la utilidad sobre las ventas, ¿no? Eso ustedes habrán visto, por ejemplo, un estado financiero, ¿no? Que se llama estado de resultado, y ahí yo puedo ver la utilidad entre las ventas, ¿no? Cuánto me generó, ¿no? En este caso de un margen de ganancia, ¿no? ¿Por qué se llama utilidad bruta? Porque a ese importe, ¿no? A ese valor que usted visualizan, falta aplicar ciertas deducciones, ¿no? Por eso es una utilidad bruta, no es una utilidad neta, ¿no? Ya. Ya. Hoy día vamos a ver un tema, ¿ya? Por favor, preste atención. Vamos a ver un tema, lo que es los costos de una importación, ¿ya? Costo de importación. Y vamos a ver un video de qué forma se importa, ¿no? O cuáles son los derechos arancelarios, ¿no? ¿Qué es el valor FOB, el valor CIF, ¿no? ¿De qué forma se importa? Realiza la importación. Ustedes saben que hay una página saberán algunos, que existe una página de SUNAT aduana, ¿no? Entonces ahí justamente este es un tema para las importaciones, ¿no? Yo voy a subir un video, ¿no? Para que más o menos se estén asociando un caso práctico de una importación que es simple, será 10 minutos, para que ustedes vean cuál es la fuente, ¿no? De qué forma se ejecuta la práctica, ¿no? Porque detrás de esto existe, pues, ¿no? Ciertas documentaciones, ¿no? Cómo yo poder importar, por ejemplo, de China o de otro país, ¿no? Entonces, les voy a mostrar un video, ¿ya? Para que visualicen y de esta forma ustedes asocien sus conceptos, ¿no? Como futuros contadores de lo que es una importación. Buenas tardes, amigos. Profesor, no está compartiendo pantalla. Los invito a que se suscriban a nuestro canal para que puedan disfrutar de muchos más videos y así aprender todos juntos. Bueno, en esta oportunidad... Profesor, se escucha un audio pero no se ve nada. No está compartiendo su pantalla. Un paso práctico la pasaré a explicar detalladamente, ¿no? Por ejemplo, en este caso se establece que la empresa Venta Perú necesita importar 5.000 unidades de ventiladores de China por 6 modelos diferentes, ya que como llega el próximo verano necesita tener esos productos para ponerlos a la venta. Ahora, esta empresa está solicitando una cotización por proveedor de China para ver cuánto es que
costar traer estos productos, ¿no? Aparte de lo que va para el proveedor en China, los impuestos que se va a pagar por desaduanar estos bienes aquí en el país, por nacionalizar los bienes, ¿no? Entonces, aquí están la cantidad de productos que va a traer de acuerdo al modelo. A cada modelo son 6 modelos diferentes, ¿no? Aquí está la cantidad de cada modelo y cuánto es el costo unitario de cada ventilador, en este caso, ¿no? Por ejemplo, en el primer modelo necesita traer 1.300 ventiladores y cada costo unitario de cada ventilador es de $10, y en este caso le costará $13. El total de los 1.300 ventiladores y así sucesivamente los 6 modelos, ¿no? En este caso, el costo de los 5.000 ventiladores es de $72.400. Entonces eso es lo que va a costar pagarle al proveedor en China, ¿no? Eso es lo que él va a tener ingreso, en este caso, a China. Ahora, aparte, este valor es conocido como el valor FOB, ¿no? Y aparte, para traer el hombre no va a llegar solo, no hay que pagar un flete por el transporte que en este caso sea marítimo, aéreo, de acuerdo como yo convenga, que me va a costar desde China hasta Puerto Rico, ¿no? El costo por ese flete es de $4.100 y el costo por el seguro del viaje es $380, ¿no? Entonces, nuestro valor CIF está compuesto el valor FOB, que lo voy a pagar al proveedor chino, en este caso, más el seguro y el flete por el transporte de nuestras mercaderías, ¿no? En este caso, el valor CIF es de $76.480, ¿no? Entonces, es aquí donde se empiezan a aplicar los impuestos. Por ejemplo, si nosotros que no pagamos por desaduanar es el advalore, el IGB, el impuesto de promoción municipal, que es parte del IGB, y la percepción, ¿no? El advalore se llaman de diferentes tasas. Puede ser el 0%, el 6% o el 11%. Eso va a depender del bien que uno trae, ¿no? El producto que entrega del extranjero. Acá yo les voy a dejar en la descripción un link en la cual van a poder colocar el tipo de que están trayendo para que sepan cuánto de valores van a pagar, ¿no? Por ejemplo, acá voy a colocar un nuevo ventilador, que es lo que yo estoy trayendo con consulta. Yo estoy trayendo unos ventiladores de paredes que se ponen en la mesa. Y aquí están, ¿no? Yo voy a traer acá diciendo ventiladores con motores eléctricos incorporados y de mesa, de pie de mesa, le voy a dar. Y aquí voy a saber cuánto es el precio por el valor. En este caso es el 11%. Aquí me saldrá cuánto es la tasa en la que voy a pagar. Entonces, en los valores se calcula el monto total de CIF. El CIF, que es $76.880, le multiplico por el 11% y en este caso me sale $8.427. Muy bien, entonces se calcula el valor. Ahora el IGB, nosotros tenemos el IGB es el 18%, pero el IGB está comprendido de dos impuestos. Es el propio IGB, que es el 16%, y el impuesto de promoción municipal, que es el 2%. Entonces, en este caso, voy a calcular primero el 16%, y más imponible para calcular el IGB en una importación es la suma de mi CIF, de mi valor CIF, más el valor. Entonces, la suma de estos productos va a comprender que va a ser disponible para el cálculo de la IGB, ¿no? Entonces, la suma de estos dos, que serían 76.000 más 8.457, son 85.337. La suma de estos dos multiplico el 16% y eso va a ser el impuesto que voy a pagar por IGB. Y lo mismo pasa con el impuesto de promoción municipal, un 100%. La misma va a ser disponible porque la suma de estos, que son los 85.337. Ahora, muy bien, esto es el IGB, ¿no? Los dos comprenden el IGB y esto yo lo voy a tomar con crédito fiscal contra mi declaración jurada mensual que yo haga en un determinado mes, ¿no?
a aplicar una percepción. La percepción se puede aplicar, o sea, la percepción se puede aplicar 3 tasas diferentes. La del %, la del 5% y la del 3.5%. La del 10% lo aplico cuando es mi primera importación, ¿no? Cuando es mi primera importación. O cuando el RUC está de baja, o cuando está suspendido, o cuando el RUC está suspendido, cuando el RUC como no ha habido. Hay algunas indicaciones que da la norma para aplicar el 10%. Esto no es más importante, ¿no? En cambio, el 5% es cuando yo traigo bienes usados. La importa con bien usado se va a aplicar el 5% de detracción. Y el 3.5% se aplica en los demás casos, ¿no? O sea, que decir, cuando no es una primera importación o cuando no es bien usado, ya se aplica el 3.5%. Entonces, en este caso, el porcentaje de imposición que voy a aplicar es el 3.5% y va a tener como base imponible al valor CIF más todos los impuestos que yo haya pagado en esta determinada importación. Entonces, quiere decir que la suma de todo esto va a ser parte de la base imponible de mi percepción, ¿no? Que en este caso estamos hablando de 100.697, ¿no? Estos 100.697 va a formar parte de la base imponible. Entonces, yo le multiplico a la base por el 3.5%, me sale 10.024 soles, ¿no? Y entonces, esta percepción yo también la declaro en México, corresponde en mi PDT para aplicarlo contra mi pago de IGB mensual o, de ser el caso, si no lo llego a utilizar en más de 3 meses, o pedir la devolución de ese dinero. Entonces, bajo este esquema, los impuestos que vaya por traer estos productos es de $27.342. Entonces, claro, los impuestos están en soles, es lo que como político del cambio que corresponde al día de la importación. Pero esto es lo que yo voy a pagar por traer estos bienes que tienen un costo de 72.400, bueno, con todo el seguro 75.880, ¿no? Entonces, este video, amigo, ha sido preparado para que ustedes tengan una idea un poco más clara de cómo, de qué es lo que van a pagar cuando ustedes van a importar un producto. Espero que les haya servido este pequeño caso práctico, mucho importante, para que no sea, bueno, creo que ustedes sí compartan el video y regalemos que se vaya de ventas. Hola, soy Foncho Ramírez Corso, pero me pueden decir Foncho. Soy especialista en marketing digital. Y tengo 18 años de Facebook. Trabajo en internet desde finales de 1999, cuando no podía hablar por teléfono y estar en internet al mismo tiempo. Cuando apareció Facebook en el mercado, yo trabajaba como Alumnos han visualizado el pequeño video, ¿no? ¿Alumnos me escuchan? Sí, sí, profesor. Sí, profesor. Ya, correcto. Por favor, preste atención. Si el video que ustedes han visualizado, ¿no? Que ahí dice, ¿no? El valor FOB, ¿no? Y el valor CIF. Preste atención a algo importante aquí. Y ahí está el valor FOB, ¿sí? Es el valor en el puerto de origen. Entonces, por ejemplo, de cualquier país X, ¿ya?
Alemania, donde sea. Entonces, allá he puesto el valor FOB. ¿Cuánto me costó? Pero cuando llega acá al puerto de Callao, a ese valor FOB está incrementado lo que son el seguro y el flete. Porque toda mercadería tiene que ir asegurado. Esa es una norma internacional. Eso no, nadie puede impedir eso. Y el flete, usted lo tiene que pagar porque es un flete, ¿no? Que está un flete marítimo que usted está pagando, ¿no? Porque le traigan sus bienes, ¿no? Entonces, cuando llega a Callao, ahí tiene el valor CIF, ¿no? Entonces, cuando usted está en el Callao, su mercadería, entonces, ustedes han visto, ¿no? Que ahí existe el ATB Valoren, el IGB, ¿no? El IPM, ¿no? Y la percepción, ¿no? Existe también algunos impuestos como impuesto selectivo al consumo. Eso, de acuerdo, como ustedes han visto el caso práctico, de acuerdo a lo que yo voy a importar. ¿Qué es lo que voy a importar yo? ¿Qué voy a traer? Entonces, pagando todos esos impuestos, ¿no? Que usted ha visualizado, recién mi producto importado se nacionaliza. Se nacionaliza. Cuando haya pagado todos esos derechos arancelarios. Pues yo he pagado todos esos derechos arancelarios, ya se nacionalizó mi bien. Pero ahora continúa todavía, ¿no? el costo del bien. ¿Por qué? Porque yo tengo que contratar un agente de aduana para que me haga todos los trámites. Porque yo solo no lo voy a hacer, porque eso le compete a otra persona. Y le compete a una empresa de hacer esos servicios, ¿no? Porque existen los servicios. El costo que hemos mostrado ahí, por ejemplo, que hemos visto, son los pagos de los impuestos. Pero adicionalmente a eso, por ejemplo, ¿no? Yo voy a pagar, por ejemplo, el servicio de grúa, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando llega la mercadería al Callao, ¿quién me lo va a sacar del barco? Tendría que contratar alguna grúa ya. Esa grúa es una empresa por ese servicio, ¿no? De estiva, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Sale del barco la grúa y me lo pone a tierra, como decía. ¿Y ahí qué viene? Viene ya el transporte terrestre, ¿no? Porque eso lo tienen que llevar, pues, ¿no? A la empresa, ¿no? Eso ya es otro costo, ¿no? Es otro servicio que estoy tomando, ¿no? Detrás de eso vienen algunos gastos adicionales, ¿no? Que sucede, ¿no? Que sucede, ¿no? Así como que, por ejemplo, cuando hay una costa judicial, pagan los fletes, los almuerzos, ¿no? Los honorarios los profesionales, bueno, son costa judicial, algo parecido son estas actividades que están vinculadas al costo del bien. Entonces, voy a tener que pagar, ¿no? Todos esos desembolso de dinero, porque todavía no ha llegado el bien a la empresa. Entonces, la gente de aduana se encarga de hacer todos esos trámites, ¿no? Pagar a los estibadores, los servicios de grúa, algunos gastos adicionales. Por ejemplo, podría ser almacenaje. Si, por ejemplo, el bien no se llega a sacar en 24 horas por motivo X, porque a veces sucede, como por ejemplo yo lo digo por experiencia. Por ejemplo, yo he consignado un bien, una partida, porque usted mismo va a llenar, después le voy a mostrar una declaración de aduanas, va a mostrar los valores. Y si los valores usted lo va a poner. Si esos valores que usted pone, ¿no? De un ejemplo, ¿no? Pone, por ejemplo, ¿no? Y no son coherentemente los costos adecuados, como ellos tienen una tabla de clasificación de los bienes, ¿cuánto vale cada bien? Ellos tienen referencia ya. Por muchos años que esos bienes han sido importados varias veces a Perú. Cuando sucedería ese hecho, inmediatamente se va, hay una observación, entonces se va, por el momento, no se va a dar luz verde, ¿no? Para poder liberar esos bienes del puerto. Entonces va a tener que regularizar, ¿no?
Entonces, ¿qué va a suceder? De que los bienes están en espera, pero por problema administrativo que ha sucedido estos temas, lo van a tener que almacenar esos bienes. Ya, ese es otro costo adicional ya, que está sumando al costo de la importación. Sí, sucede varios temas, ¿no? No siempre, a veces sucede al 100%, ¿no? La importación, cuando las empresas por primera vez tienen estos tipos de actividades, a veces les suceden problemas. Entonces, una vez que yo ya haya definido todos estos temas, recién va a llegar el bien a mi empresa. A todos esos costos. Vamos a ver un caso práctico, ¿no? Después, de qué forma llega la importación a la empresa. Es decir, de qué forma yo voy a definir este tema. ¿Ya? ¿Me esperan un momento, por favor? Será 5 minutos, por favor. ¿Ya? Por favor, me esperan. ¿Ya? Por favor, un momento. ¿Ya? Ya eso después, porque yo lo voy a subir al aula virtual. Aquí está claro, ¿no? Esto ya, determinación de los costos de una importación y el tratamiento contable, ¿ya? Ahí lo vamos a ver acá. Aquí está el concepto claro, ¿no? ¿Qué es la importación? Si la importación dice, la Ley General de Aduanas define a la importación como un régimen aduanero que permite el ingreso legal de las mercaderías provenientes del exterior para ser destinada a su consumo, pero tiene que pagar todos los derechos arancelarios, ¿no? Que hemos visto, ¿no? Esta parte, ¿no? Esto está claro. Flete. Es el costo del alquiler de una embarcación o de un transporte de mercancía en ella, ¿no? Ese es el flete. Tener presente, ¿no? Que aquí vamos, por ejemplo, ¿no? En la situación real, ¿no? Existen dos fletes, ¿no? Uno, el flete marítimo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Del puerto de origen al puerto de destino, y otro, el flete, ¿no? Del puerto de destino, aquí de Callao, para llevar la mercadería a la puerta de la empresa, pues, ¿no? Ese ya es un flete de transporte terrestre, ¿no? El otro es el flete de transporte marítimo, así que no debemos confundirnos en esa parte, ¿no? Ojo, ¿no? Hay que saber diferenciar, ¿no? De qué flete estamos hablando, ¿no? Ya, esto de aquí, el bill of lading que dice, es un término inglés, dice, o conocimiento de embarque del contrato de envío entre un cargador, el consignador, para depositar una carga o entrega en otra parte al consignatario. Esto que se llama conocimiento de embarque, ya, ese es el documento, ¿no? Detrás, por favor, presta atención, ¿eh? Detrás de esto existe la factura, ¿no? Porque yo cuando voy a un país X, voy a comprar un bien, me dan una factura, un comprobante de pago, ya. Entonces, todo eso va adjuntado al conocimiento de embarque. Entonces, en el conocimiento de embarque es un documento también formal que se va a emitir en el puerto de origen. Y si es una declaración que uno presenta, ¿no? Como una declaración jurada, pero de los bienes, ¿no? Y ahí va a figurar, ahí están, ¿no? Todos los detalles del producto, del bien, ¿no? Cuánto pesa, cantidad, qué sé yo, ¿no? Marca, ¿no? Modelo, qué sé yo. Existe, ¿ya? Entonces, eso se llama el conocimiento de embarque. Que viene a ser un documento, yo lo voy a mostrar ahora por una declaración única de aduana, que es un documento parecido a eso, que solamente se emite en el puerto de origen. Cuando llega ya a Callao, ya tiene la documentación de embarque, pues no se le dice conocimiento de embarque. Ya ese documento ya tiene la factura, ¿no? Tiene todo, ¿no? Adjuntado a este conocimiento de embarque. Así se llama, es un documento de conocimiento de embarque que viene a ser una declaración jurada de los bienes, ¿no? Del puerto de origen, para ser claro, ¿no?
ese documento, como yo le dije anteriormente en mi exposición, aquí en aduana lo van a leer. Es decir, lo van a tener que analizar de qué bien se trata. ¿Por qué? Porque del valor del bien se va a determinar los derechos arancelarios. Entonces, si por ejemplo sucedería un hecho que había un convenio allá en el puerto de que mejor bájame el valor del bien, no. Ya existe un precio referencial aquí en aduanas, ¿no? ¿Cuánto cuesta este bien? Sea maquinaria, equipo, prenda, lo que usted quiere traer. Entonces, por eso le dije, podría haber una observación referente a ese documento, en caso que sucedería, porque ha sucedido, ¿no? Más sucede cuando las empresas por primera vez van a importar, ¿no? A veces se meten esos problemas, ¿no? El DUA, ya. Este documento es una declaración única de aduana, ¿no? ¿Está? Este documento, sí, es como decir, para que entiendan, es la partida de nacimiento del bien, ¿no? Sí, ahí va a estar todos los datos del bien, ¿no? Pero este documento ya se emite aquí en puerto, ¿no? De destino, que sigue en Callao. Eso te lo van a dar declaración única, ¿no? Este documento. Documento que se utiliza para solicitar que las mercancías sean sometidas a los regímenes y operaciones aduaneras de importación. Definitivamente la importación temporal, admisión temporal o depósito en tránsito, reembarque, reimportación, exportación, definitivamente exportación temporal y reexportación, ¿no? Y este documento, ¿no? Cumple todas esas funciones, ¿no? ¿Dónde se emite esto? En las mismas aduanas, en su nave de aduanas, se va a emitir este documento. Ellos mismos van a emitir esto. Esto no lo va a emitir la empresa, no, eso es su función de ellos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este es, como decir, la partida de nacimiento de los bienes. Es decir, este es el único documento legal, ¿no? Que, ¿no? está ingresando los bienes a Perú para ser nacionalizados. ¿Y cuándo se va a nacionalizar? Cuando pague todos los derechos arancelarios. Ya cuando paga todas esas obligaciones, ya se nacionalizó el bien y el importador puede, ¿no? Ya ver el bien, ya vender, lo que sé yo, ya es su actividad de él, ¿no? Eso que quede claro, ¿no? Aquí en la parte inferior, usted está visualizando, aquí dice la NIC. La NIC es Norma Internacional de Contabilidad, y NIC 2, Inventario. ¿Qué son las normas internacionales de contabilidad? Son pronunciamientos profesionales, es decir, normas, ¿no? Para que las empresas, ¿no? Cumplan, ¿no? Con estos estándares de reglamentos, tratándose de las actividades de la empresa y aplicando esta NIC de acuerdo a su actividad, ¿no? ¿Con qué finalidad? De que las normas contables son universales, pero cada vez, ¿no? Que hay cambios en los problemas financieros, ¿no? Por motivo X sucede en el mundo, entonces uniformizar las informaciones contables, siendo prudente, aplicando los principios contables y las normas contables. Estos son una de las normas de las NIC, ¿no? NIC 2, inventario. Cuando hablamos de inventario, estamos hablando, ¿no? Todo el elemento 2, no sé si recordarán ustedes, del plan contable, ¿no? Todas las existencias, ¿no? Que estamos viendo. Todos los activos realizables. NIC 2, costo de importación. Dice, se denomina costo de importación al precio o valor de adquisición de los bienes, considerando además todos aquellos factores o desembolsos que involucren obtener el bien o el servicio. Ahí está, bien claro, ¿no? Ahí está. O el servicio, ya. Dice, desembolsos que involucren obtener el bien o el servicio. Claro, hay servicios adicionales, pues, ¿no? Transporte, ¿no? Existe, ¿no? Cuando uno va a desaduanar la mercadería, transporte, fletes, ¿no? Estibadores, contrata, ¿no? No sé, para poder bajar la mercadería, porque ¿quién va a bajar la mercadería? Porque con los importos, eso viene en un container, ¿no? Y viene toneladas, pues, puede venir 20, 30, 40, 50 toneladas, ¿no? Entonces, de eso se refiere, ¿no? A los servicios, que también está formando parte, ¿no? Del costo de la importación.
Aquí, de acuerdo a la NIC 2, ¿no? Inventarios, se define así. Párrafo 11. Los costos de adquisición de los inventarios comprenderán el precio de compra, los aranceles de la importación, ¿no? Ahí está bien claro. Y otros impuestos. ¿Por qué dice otros impuestos? Porque existen, pues, ¿no? Penalidades, existen en la situación real, ¿no? Sucede, ¿no? Otros que podrías tú asumir, ¿no? Que no sean recuperables posteriormente de las autoridades fiscales. Esta vez ya no vas a recuperar nunca, ¿no? Porque es un pago definitivo, ¿no? Los transportes, el almacenamiento y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de la mercadería, los materiales o los servicios también formarán parte del costo. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares, las cuales se subirá parte para determinar el costo de adquisición, ¿no? Sí, todo esto, cuando hablamos de los costos, todas estas actividades tiene que estar sustentado. Sí, eso va a tener todo, bueno, la factura, el conocimiento de embarque, la factura de la importación, porque hay factura de importación, ¿no? Donde yo compré el bien, la factura de la importación, ¿no? Declaración única de aduana y todas las facturas más que están involucradas con el costo de la importación. Las facturas de los fletes, de los camiones, de los servicios de estiva, que sí. Entonces, todo eso tiene que estar documentado. Ya, acá está. Los tributos que afectan a una importación son, ¿qué es el ADB valores? Como usted visualizó ordenante, ¿no? Hay 5%, ¿no? Existen variaciones porcentuales, de acuerdo al bien, ¿no? ¿Y dónde lo encuentra eso usted? En la página de SUNAT de aduanas, ahí puede ver las partidas arancelarias, ¿no? Como usted visualizó igual, y a eso ya lo vamos a ver después, ¿no? De qué forma lo va a ubicar usted, ¿ya? Aquí el ADB valores es un derecho arancelario que grava la importación de bienes que se encuentran codificados en el arancel de aduanas. Su base imponible está constituida por el valor CIF, ya sabes, el valor de CIF, ¿no? El valor que está en el puerto Callao, ¿no? A ese valor le van a aplicar todos los impuestos, ¿no? Como ustedes han visto, ¿no? A ese valor CIF, ¿no? Aduanero, también llamado valor en aduanas, ahí está, el valor en aduanas, que está compuesto por el valor FOB más el seguro y el flete. Claro, el valor FOB, puerto de origen, el seguro y el flete llegó a determinar el valor CIF. Eso que si usted entra a internet va a ver el valor FOB, es un término en inglés, ¿no? Eso, el ADB valores es un derecho arancelario que todos tienen que pagar, ¿no? Hay importaciones que, por ejemplo, de China, por ejemplo, ¿no? Cuando importan 3, 4 veces, ya bajan el ADB valores, ¿no? Puede ser 2%, yo he visto hasta 2%, 1.8%, ¿no? Entonces, pero eso ya cuando hay una importación continua, porque existen los tratados de libre comercio con China. Entonces, cuando automáticamente se importa 4 veces, 5 veces, ya el derecho de arancelario referente al ADB valores va a bajar. Y ya no va a estar en la tasa que usted nos mostró delante en pantalla, ¿no? De ese video puede ser 1.8, ¿no? Un ejemplo. Sí, buenas tardes. ¿Perdón? Claro. Ya, escuche, por favor, preste atención. El ADB valores es un derecho arancelario, como usted bien claro está visualizando. El ADB valores lo va a pagar acá,
es parte de los derechos arancelarios, ¿ya? Y esa tasa porcentual que usted ha visto, 5%, 9%, eso es de acuerdo al bien. Cuando existe el tratado de libre comercio, ¿no? Como con China, por ejemplo, entonces, cuando importa 4 veces, hace que el ADB valor en baje, ¿ya? Eso no está en la tabla, pero ¿no? Que ustedes ven ahí, ¿no? No se va a ver eso, porque eso no lo van a mostrar, porque esos son casos especiales que suceden, ¿no? ¿Ya? Entonces, el ADB valoren es un derecho arancelario que voy a nacionalizar el bien, de importado a bien nacional. Entonces, yo tengo que pagar todos esos derechos arancelarios, el impuesto selectivo al consumo, algunos bienes se pagan selectivo al consumo, ¿no? En este caso, el anterior no, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Pero algunos bienes sí se pagan, ¿no? O sí se pagan, ¿no? ¿Ya? El impuesto selectivo al consumo es el tributo de realización inmediata que grava la importación de vitales como combustible, por ejemplo, ¿no? Vehículos, cigarrillos, ¿no? Bebidas alcohólicas, tasas de impuesto, ¿no? Fluctúan entre 0 al 0.50, ¿no? Según el tipo de bien, ¿no? O servicio agravado. En algunos casos se prevé el pago de las sumas fijas dependiendo del producto o servicio agravado, ¿no? Eso ya existe, ya una codificación, ¿no? En las páginas SUNAT referente a todos estos bienes, ¿no? De los que están grabados con el impuesto selectivo al consumo. Cigarrillos, ¿no? Combustible, vehículos, ¿no? Bebidas alcohólicas, ¿no? Este impuesto ya ustedes lo conocen, ¿no? Grava todos los bienes y servicios. Este tributo grava a la importación de todos los bienes, ¿no? Teniendo como base imponible el valor CIF, ¿no? Más los derechos arancelarios y más impuestos que gravan a la importación. La tasa es 16%. Esto de aquí de la tasa, sí quiero que entiendan, ¿no? Si yo compro una prenda o un zapato, el IGB 18%, pero el 16% va para el gobierno central y el 2% son para gobiernos locales. Así es la norma. Impuesto, ¿no? Al patrimonio municipal, ¿no? Muy clarísimo. Ese es IPM, ¿no? Impuesto al patrimonio municipal. Aquí en la parte inferior, derechos antidumping. Todo ello debe constituir un mecanismo de resguardar contra prácticas desleales del comercio. ¿Qué es antidumping? Antidumping, por ejemplo, que ha sucedido, ¿no? Y ahora esto está normado, ¿no? Hay una ley de eso de los antidumping. Y son bienes, ¿no? Que usted podría importar más bajo del costo que existe en el mercado. Un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo voy a importar, por ejemplo, cocina, ¿no? Un ejemplo, y cada cocina de la misma característica, marca, modelo, ¿no? Se sabe que el costo, ¿no? Es $200 por unidad, un ejemplo, ¿no? O $150. Y yo lo estoy trayendo, un ejemplo, que sea $150, y yo lo estoy trayendo, ¿no? Según documentos, a $100, ya. Eso, por ejemplo, es antidumping. ¿Por qué lo está trayendo de esa forma? Entonces, existe que es $150. Ese es el valor referencial que existe en el mercado de esa importación, ¿no? ¿Ya? Eso ya no existe, ya casi. ¿Por qué? Porque ha habido muchos problemas de esto de antidumping. Ya ha pasado por los productos chinos, muchas cosas, ¿no? Ha sucedido. Pero ahora ya eso está normado, ¿ya? Existe una ley, eso del Congreso, sobre el tema de antidumping, ¿no? Un decreto legislativo de eso. Lo voy a buscar para que usted lo visualice más amplio, ¿ya? Entonces, ¿qué es el antidumping? Es una práctica desleal, ¿no? Del comercio internacional que sucede en muchos países, no solamente en Perú, ¿no? Aquellos bienes que te lo está trayendo, ¿no? O están ingresando más bajo del costo. Obviamente que eso va a afectar al mercado, ¿no?
Como es desleal, la procedencia no se desconoce. Pero hay documentos que avalan que vale tanto, sí, pero existe un precio referencial. ¿Por qué me lo está dando a $100? ¿Qué pasa? ¿No? Claro, ahí está el tema. Por eso que eso ahora está normado ya. Sancionado, inclusive esa Méndez es sancionado. La cancelación del tributo de declaración única de aduana. Cuando yo voy a... ¿De qué forma cancelo los tributos de estos derechos arancelarios? Como ya tengo una liquidación, una orden de pago, yo voy y lo puedo pagar en Banco de la Nación, por ejemplo. Puedo pagar en otras entidades financieras también, ¿no? Entonces, como ya, ellos ya me preparan a mí una orden de pago, una liquidación, ¿no? Y eso yo ingreso, ¿no? Por la página de SUNAT de aduanas, ¿no? En qué situación está, yo puedo ingresar ya a haber cancelado, ¿no? Porque tengo una póliza, ¿no? De la declaración única de aduana, y con eso está registrado en la base de datos de ellos. Entonces, con eso yo puedo buscar en qué situación está mi importación, ¿no? De la misma forma tengo que hacer la cancelación. Los bienes importados que recauda SUNAT aduanas para las operaciones de importación se encuentran consignados en la declaración única de aduana, el DUA. Documento establecido y regulado por la aduana, en el cual se detalla la liquida los impuestos y los derechos arancelarios por cada bien importado. El documento, el DUA, es un documento que me sirve, ya es prácticamente como, para que entiendan, ¿no? Es que evidencia el documento que yo he hecho esta importación y estoy pagando todos estos derechos. Es una partida de nacimiento, ¿no? El reconocimiento del IGB. Para efectos de reconocimiento del IGB nos remitimos a lo señalado de las NIF y NIC. Las NIF son normas internacionales, ¿no? Información financiera, y NIC, norma internacional de contabilidad. Y ya le he explicado, esto es igual de carácter legal, ¿no? Tienen el mismo objetivo, ¿no? Y no voy a pensar que es diferente, que es lo mismo, ¿no? Sino que hoy en día le llaman NIF, ¿no? Puede ser sin NIF porque ciertos gremios, ¿no? O de asociaciones de la Federación Internacional de Contabilidad se han unido, ¿no? Y ellos han sacado, ¿no? Por NIF, ¿no? Hay sí NIF también, ¿no? Entonces, pero se originó la fuente con lo que es NIC, ¿no? Tiene el mismo alcance, ¿no? El mismo objetivo, ¿no? De uniformizar las informaciones contables, ¿no? De todas las actividades económicas. Yo le he mandado a algunos de ustedes que se recordarán quizás a la página del Ministerio del MEF, ahí están todas las NICs, ahorita las NICs están ahí, para que usted visualice, que si algunos habrán visto, ¿no? Qué sé yo, pero eso es parte de su profesión, porque algún día van a tener que tomar lectura, ¿no? Quizás por ahora, por necesidad, quizás no lo toman, pero tarde o temprano lo van a tener que tomar lectura y tomar decisiones referente a cada NIC, de acuerdo a su actividad económica, pues, ¿no? En el caso de los inventarios, la NIC 2 establece que los componentes de los costos de gestión comprenden los aranceles de importación y otros impuestos, que no sean recuperables posteriormente a las verificaciones, nunca van a ser recuperables porque son pagos definitivos. Los impuestos nunca lo van a recuperar porque son pagos definitivos. Es un impuesto que se va a tener que pagar al gobierno central porque es un ingreso para el Estado, ¿no? Los impuestos.
Ya esto de aquí del IGB es parte de, ¿no?, de que lo puede usar uno como crédito fiscal. O sea, esto se va posteriormente, se va a reconocer como costo o gasto para determinar el impuesto a la renta. Cuando habla de impuesto a la renta, me está hablando del impuesto a la renta anual. Y por ahí no vayan a escuchar ustedes, profesor, yo he escuchado que se paga mensual. Lo que pasa es que el Estado pide un anticipo del impuesto a la renta, que se paga mensualmente. Esos son pagos a cuenta. El IGB son pagos definitivos, es decir, mensualmente, que es diferente a la renta. La renta yo pago porque yo percibo el ingreso. Ojo, que son cosas diferentes, no hay que confundir que el IGB con renta es totalmente diferente. ¿No? Aquí algo importante, ¿no? Cuando, por ejemplo, como usted sabe que todos son en dólares, ¿no? Entonces existe un tipo de cambio, ¿no? Existe un tipo de cambio. Los tipos de cambio, ya ustedes lo ven, ¿no? En la SBS, ¿no? Ahí ponen en Google, tipo de cambio, SBS, automáticamente le va a aparecer los tipos de cambio diarios. Y en la SUNAT también, tipo de cambio SUNAT también existe. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque todas esas facturas, ¿no?, son en dólares. Entonces usted lo va a tener que registrar en la contabilidad la moneda soles, porque usted sabe que la contabilidad, la moneda funcional es el sol. Entonces usted tiene que hacer la conversión al tipo de cambio de todas las, ¿no?, los pagos que usted ha realizado. Dice, para efecto de reconocimiento de los componentes del costo, se tendrá presente el tipo de cambio a aplicar por cada operación vinculada a la importación. De acuerdo al párrafo 21 de la NIC 21, toda transacción en moneda extranjera se registrará en el momento de su reconocimiento inicial. Y es decir, reconocimiento inicial, y en el momento que se emitió la factura, ¿no?, en la fecha que se emitió la factura. Utilizando la moneda funcional mediante la aplicación el importe en moneda extranjera. La tasa de cambio contada a la fecha de la transacción entre la moneda funcional y la moneda extranjera. La factura comercial, ¿no? De acuerdo al párrafo 22 de la NIC 21, la fecha de una transacción es la fecha en la cual dicha transacción cumple las condiciones para su reconocimiento, según la NIC. Sí, quiero que entienda esta parte. ¿De qué se trata esto? Dice, en la fecha está el documento, no en la fecha que yo voy a pagar, porque existe, pues, ¿no?, variaciones de tipos de cambio, ¿no? Porque para eso, por ejemplo, yo obtengo la factura hoy día y voy a pagar, por ejemplo, el día viernes, ya pues existe otro tipo de cambio, ¿no? ¿Qué hace la NIC 21? Está regularizando esto, que sucede en la importación. Condiciones para su economía según la NIF, en tanto se deberá tener presente y contener bajo la cual se realizará la operación de importación. Facturas por servicios de seguro y transporte. Las operaciones que se registran al tipo de cambio vigente a la fecha de operación según la Superintendencia de Banca y Seguros.
Acá algo importante, ¿no? Dice, de acuerdo al reglamento de la IGB, en caso de las importaciones, la conversión a moneda nacional se efectuará al tipo de cambio promedio ponderado venta, publicado por la Superintendencia de Banca y Seguro, en la fecha de pago del impuesto, correspondiente al numeral 17 de la ley de IGB. De acuerdo al sentido, no se considera la fecha de numeración de la DUA, consignado en dicho documento. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alumnos? Nancy López. Profesor, nos va a compartir esos documentos. ¿Perdón? Nos va a compartir el documento, ¿no, profesor? Sí, sí, eso lo voy a colgar ahí en el aula virtual, ¿ya? Para que lo tengan presente estos temas. Sí, ahora lo que hemos tratado que quede claro, ¿no? En síntesis, el costo de la importación, ¿no? De qué forma se va a importar, cuáles son los documentos, cuáles son las partes de los derechos arancelarios, ¿no? Hemos visto esos temas, ¿no? Porque los casos prácticos van a ser algo parecido, pero no es una cuestión de una importación de un bien, de una mercadería, qué sé yo, ¿no? Entonces, algunos quizás de ustedes han trabajado en importación, quizás sucede, ¿no? Y hacen lo mismo, ¿no? Entonces, quisiera alguna pregunta, ¿no? Por parte de tema de, ¿no? De algún alumno.